Una vez establecidas las bases de las técnicas electroanalíticas en un video anterior, este incluye las técnicas potenciométricas, que en realidad son técnicas electroquímicas estáticas. La idea aquí entonces es presentar cómo una electrocelda se puede utilizar de manera directa para obtener información de las técnicas de las concentraciones en una solución. Como mencionaba, pues lo que se va a observar o se va a estudiar básicamente en este video es la potenciometría, porque es la técnica más extendida y útil a nivel generalizado, y por lo tanto es la que más interesa desde un punto de vista académico docente. Se pueden ver otras técnicas asociadas también que podrían denominarse estáticas, que no se tratarán en detalle el día de hoy. Bueno, al igual que como vimos anteriormente con las electroceldas, nosotros lo que tenemos en un potenciómetro es también una celda. Como lo podemos ver aquí, entonces tenemos un electrodo de indicador que es sensible al ion que queremos cuantificar, y tenemos por otro lado un electrodo de referencia. Este electrodo de referencia entonces lo que nos permite es comparar el voltaje con respecto al electrodo de indicador. Como observamos aquí, la mayoría de electrodos de este tipo tiene también un material de puente salino. En otras palabras, es una membrana porosa en la cual hay un intercambio entre la solución externa y la interna de especies no analíticas. En otras palabras, para mantener la electroneutralidad, lo que sucede es que la solución... Dicho esto, entonces lo que tenemos es una celda con estas secciones, en la cual tanto el electrodo como el puente salino y el electrodo indicador tienen concentraciones constantes y potenciales conocidos, y por lo tanto solo la disolución del analito es la que nos permite, es la que cambia el voltaje de la celda. Como nosotros podemos asociar la concentración del analito al voltaje, a la diferencia de voltaje por medio de la ecuación de Nernst, esto nos permite obtener directamente la información de la concentración de la especie y por lo tanto cuantificarla. En este caso, los electrodos de referencia a los que podemos hacer utilidad básicamente son estos dos que se presentan a continuación. Son los más extendidos, a esto me refiero en los diseños, sobre todo el de plata. Este electrodo que se llama calomel, que es un electrodo de óxido un electrodo óxido reductivo de mercurio, lo que sucede es que tiene una alta toxicidad, y tanto en su fabricación como en caso de que ocurra un accidente, y por lo tanto no se utiliza demasiado ya en condiciones comerciales. Sin embargo, es muy exacto y preciso, y por lo tanto suele utilizarse aún en algunas aplicaciones de investigación, y sobre todo es un electrodo muy útil para hacer mediciones muy precisas. Como vemos, entonces es una solución de mercurio o cloruro de mercurio saturada, que entonces mantiene la concentración, el potencial, debido a que mantiene esta concentración. El otro electrodo es un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata. En este caso tenemos un comportamiento similar. Lo que tenemos es un par plata, cloruro de plata, y donde la solución está saturada, y por lo tanto se mantiene la concentración de la especie con respecto a las diferencias en cuando tenemos el proceso electroquímico, y por lo tanto obtenemos siempre un potencial constante, y que depende solamente entonces del cambio en el voltaje del electrodo indicador, que a su vez depende de la concentración del analito. Esto hace que podamos diseñar electrodos para medir diferentes tipos de iones. El electrodo más común y comercial es el electrodo de pH. Es un potenciómetro de pH, entonces lo que hace es medir las concentraciones de iones hidróneo. En este caso, lo que vemos aquí es dos diseños que hacen lo mismo y similares, solo que uno de calomel, el del lado izquierdo, y uno de plata, cloruro de plata, en el lado derecho. En ambos casos lo que tenemos es la unión al electrodo de referencia por medio
de un sistema de 2 electrodos y tenemos entonces un medidor externo de voltaje. En ambos casos, como se ve aquí, lo que tenemos es una membrana que es sensible al pH. En otras palabras, lo que sucede es que en ambas membranas se colocan por absorción iones hidronio. Entonces, dependiendo de la cantidad de iones hidronio que se formen sobre la membrana, van a tener un potencial externo diferente al interno y eso hace que este electrodo cambie el potencial eléctrico del mismo y por lo tanto cambia con respecto al electrodo de referencia en una medida que es sensible. Entonces, esto permite, por medio de la ecuación de Nernst, encontrar las concentraciones de iones hidronio en la solución. Lo que suele hacerse en estos casos para evitar sesgos por medición es realizar calibraciones. En otras palabras, lo que hago es medir soluciones preparadas con estándar a pH 4, a pH 7 y a pH 10 y se colocan en la solución, el electrodo en la solución y se mide su voltaje. Entonces tenemos una relación voltaje contra concentración conocida de iones hidronio o pH y entonces eso nos permite a nosotros establecer la relación lineal que existe entre uno y el otro. Esto podría hacerse teóricamente con la ecuación de Nernst, pero hacerlo de esta manera permite también observar el comportamiento del electrodo, puesto que entonces conocemos la pendiente de manera teórica también. Ahora bien, esto puede dar falsas mediciones, por ejemplo, con los errores, como sucede con los errores de ácido y de sodio. En este caso, el error ácido, lo que sucede es que si tenemos un pH muy ácido, como suele ocurrir abajo de 2, la cantidad de iones hidrónio que están rodeando la membrana ya no es una monocapa, sino forman varias capas. Y la respuesta de la segunda capa no es igual a la de la primera, entonces tenemos que el potencial ya no varía de manera logarítmica lineal con respecto a las concentraciones de iones hidróneo, sino que está desviada y por lo tanto tenemos una medición inadecuada. Lo que sucede con el llamado error de sodio es que a pHs muy altos el contraión del ion hidroxilo hace que se coloca alrededor de la membrana y da una señal que se confunde con las concentraciones de hidronio porque a ese pH los hidronios ya son muy pocos y entonces el material lo suficientemente sensible que para cuando hay tan poco hidronio tengamos una respuesta del contraión, sobre todo si es ese sodio que es parecido al ion hidróneo. Además de esto, tenemos, por ejemplo, electrodos de membrana selectiva. En este caso, lo que utilizamos son, por ejemplo, compuestos que selectivamente se unen a iones específicos. En este ejemplo, del lado izquierdo del panel, o podemos observar esta, que es un compuesto básicamente es muy similar a los CETES Corona y que en realidad lo que captura son potasios y aquí tenemos otra molécula que consiste en una amina que en este caso pues es selectivo a iones cloruro. Entonces lo que hacemos es algo similar a lo que hacíamos con el medidor de iones hidronio, pero en este caso como solo captura o potasio o cloruro podemos observar la señal se va a deber únicamente a la concentración de iones hidronio, iones potasio o iones cloruro y por lo tanto podemos medir selectivamente estos iones. Como podemos ver, hay muchos materiales con muchos intervalos de concentración en los cuales podemos utilizar este tipo de diseños. Claro, tienen sus interferentes asociados sobre todo a que compitan por la molécula que los detecta o que tengan un sistema electrónico similar. Entonces esto nos ocasiona que tengamos respuestas que tengamos algunos interferentes. Sin embargo, estas muestras en general a este tipo de electrodos es altamente sensible y altamente selectivo y entonces es un gran beneficio cuando se desea cuantificar sustancias en matrices en las cuales son muy complejas o tenemos muchas, además de tener muchas especies, tenemos poca capacidad de aislarlas, es decir, en la metodología cuando tenemos problemas de diseño de metodología.
Además, y esto es un tema que no se profundizará demasiado, podemos inclusive incluir como medidor o como reactivo o como especie que interactúa directamente con el analito o una enzima. Y entonces esta enzima va a unir selectivamente a una molécula y eso ocasiona una señal que podemos medir potenciométricamente. Y por lo tanto esto también nos puede servir para detectar este tipo de analitos, que son analitos bioquímicos, en muestras muy complejas como pueden ser sangre u orina. Eso significa que sean muy utilizados, no necesariamente. Estas técnicas, al requerir el diseño de un material sólido con una enzima, por ejemplo, o con un compuesto que selectivamente se une a nuestro analito, suelen ser muy caros y por lo tanto se utilizan solo en aplicaciones específicas en las cuales tengamos estos comportamientos, es decir, muestras muy complejas, muy difíciles de tratar, en concentraciones pequeñas. Además de esto, pues también tenemos brevemente que describir qué se trata con la columbimetría. En este caso, lo que tenemos o podemos asociar es un ejemplo a una reacción de oxidorreducción que habíamos visto anteriormente. Si vemos aquí, lo que sucede es que nosotros, mientras estamos manteniendo esta reacción, oxidamos, en este caso, el zinc y reducimos el cobre. Tenemos dos opciones. La menos utilizada actualmente y que prácticamente se encuentra en desuso, que es pesar el electrodo donde se deposita, en este caso el cobre, y luego al inicio de la reacción, y luego conforme se va dando la reacción y lleva a su culminación, todo el ion que se encontraba en la solución se va a precipitar sobre el electrodo y la diferencia de peso se va a dar debido a este ion. Otra forma de hacerlo es igual dejar que la reacción llegue al equilibrio y que se gaste absolutamente todas las especies, pero en este caso lo que medimos es la corriente que pasó durante esa reacción de oxidorreducción. Como conocemos la cantidad de equivalentes de electrones que se necesitan para que la reacción oxidorreductiva se lleve a cabo, entonces esto por factor estequiométrico adecuado nos permite encontrar la cantidad de sustancia que ocasionó que esa cantidad de corriente pasara. Y entonces esto, como se puede llevar a un sistema electrónico, es muchísimo más preciso que como sería hacer una medición por peso.